25 minutitos pasaron ya desde la hora 21. No han sido los últimos días, la última semana particularmente, momentos demasiado felices para el Vaticano, para la Iglesia Católica en general. Les recuerdo, en una corte de Pensilvania, en los Estados Unidos, un gran jurado acusa a más de 300 sacerdotes de abuso sexual con un total de 1.000 víctimas infantiles de casos identificados. Y por el otro costado, aquí del otro lado de la cordillera, en Chile, donde este tema viene haciendo ruido desde hace tiempo y por supuesto fue un tremendo escollo durante la reciente visita del Papa. Las autoridades judiciales allanaron la Conferencia Episcopal Chilena por casos de abusos sexuales. Está en línea nuestro colega, periodista y escritor, quien justamente en estos días está trabajando para la presentación de su próximo trabajo, Rebaño sobre la Iglesia y el Poder, Oscar Contardo. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por llamar, muchas gracias por el interés. Bueno, me imagino la conmoción que debe haber producido las últimas noticias que recién estábamos refiriendo, ¿no? El allanamiento de la Conferencia Episcopal, por ejemplo. Sí, el allanamiento de la Conferencia Episcopal es una noticia que hasta hace 10 años hubiera sido un escándalo nacional, pero que créeme que esa posibilidad de escándalo se ha aplacado por la recurrencia que han tenido las denuncias y por la manera en que la Fiscalía chilena asumió la investigación de las denuncias por abuso sexual hace un par de meses, en abril, cuando se requisó por primera vez, se requisaron archivos de la diócesis de Rancagua, una diócesis cercana a Santiago, en donde se había descubierto una red de abuso, de protección y de encubrimiento. Una red de sacerdotes que abusaban de fieles, de jóvenes de la zona. Entonces, la historia se ha hecho tan recurrente que el allanamiento a la Conferencia Episcopal, algo gravísimo, finalmente queda como parte de un paisaje que se viene repitiendo desde hace bastante tiempo ya. ¿Qué buscaba la Fiscalía en este caso? ¿Datos referidos a cuánto sabía la Conferencia Episcopal sobre lo que estaba ocurriendo en algunas diócesis chilenas? Sí. Mira, la investigación se ha ampliado tanto y en el plazo de unos pocos meses ha dado tantos resultados, digamos, porque hay un centenar de religiosos, entre sacerdotes, diáconos y religiosos consagrados, que están bajo investigación y que están y que han sido requeridos como para testiguar y para ser investigados. En este caso, el caso principal que afecta a la diócesis de Santiago, que es reciente, que es muy reciente, es el caso del canciller del arzobispado, un sacerdote llamado Óscar Muñoz, que es acusado de abuso y violación. Este canciller era hasta hace muy poco, hasta el verano, hasta antes de la visita del Papa Francisco, el encargado de recibir las denuncias de abuso. Imagínate. Y era la mano derecha del arzobispo, el cardenal Esaki, claro. el arzobispo de Santiago, que es, digamos, el líder, como el arzobispo de Buenos Aires lo es en Argentina, el líder de la iglesia del país. Entonces esto tiene una gravedad muy relevante. Estamos hablando de que era la mano derecha del cardenal, que había sido la mano derecha del cardenal anterior, de Francisco Javier Errázuriz, que hasta hace pocos minutos se dio a conocer que fue expulsado del llamado Consejo de los 9 Cardenales para la Reforma de la Curia. Él era parte de ese consejo. El Papa lo acaba de expulsar de ese consejo. Entonces, la cantidad de posibilidades que se abren de investigación son muchísimas, porque hay casos
en el arzobispado de Santiago hay casos de las congregaciones, o sea, no que dependen de la diócesis, sino de congregaciones como salesiano, mercedario, jesuita, y además hay casos en provincias que el fiscal nacional dio la orden de que en cada provincia, en cada región de Chile, se comenzaran a investigar los casos de abuso y a pedir información que la Iglesia chilena, como la Iglesia católica en todo el mundo, generalmente mantiene en reserva y en secreto, porque así funciona la justicia canónica. Ahora, esto en Chile, digamos, de alguna manera produce algún tipo de rispidez en la relación de la Iglesia con el Estado, digo, porque en la Argentina tenemos buenas pruebas de la capacidad de maniobra que tiene la Iglesia, lo hemos constatado en los últimos tiempos a raíz del tratamiento parlamentario del proyecto de despenalización del aborto, la presión que han ejercido de manera frontal, contundente, los obispos argentinos ha sido de un grado de visibilidad que no tenía antes, ¿no? No sé si en Chile eso se replica. Mira, la situación es bastante particular ahora. Chile ha sido un país tradicionalmente mucho más conservador que Argentina. El poder de la Iglesia era fuertísimo hasta hace muy poco. Yo creo que lo que ha pasado es que el poder de la Iglesia, como de la jerarquía eclesiástica, está muy afectado, muy quebrado. El cardenal Esati tuvo que renunciar a asistir a liderar el Te Deum de este año. Las fiestas patrias en Chile son en septiembre y tradicionalmente hay un Te Deum que invita a la Iglesia Católica y que recibe a distintas iglesias y al que asisten las autoridades políticas. El cardenal era el dueño de casa, era el que tenía que asistir y tuvo que excusarse esta vez porque la situación política y su situación policial, judicial, es súper débil. La jerarquía está muy cuestionada. La ciudadanía chilena, la adhesión a la Iglesia Católica se desplomó. Pero lo que sucede es que la élite chilena, la clase alta, la clase dirigente, es muy católica. Entonces, la moral católica, ¿no? La moral, digamos, conservadora, está ahí, pero a través de una cultura conservadora, no exactamente de la presión de la jerarquía. No sé si sí. Me explico bien. Se entiende perfectamente. Los partidos más conservadores, la derecha chilena, que es muy conservadora, continúan manteniendo posiciones respecto a determinados temas. Por ejemplo, el aborto. Hay que pensar que en Chile recién el año pasado se logró despenalizar el aborto en 3 causales, que era lo que tenía Argentina desde hace décadas. Uh-huh. Era uno de los pocos países en el mundo que prohibía, que penalizaba totalmente el aborto. Bueno, eso se logró hace muy poco con una iglesia debilitada. De hecho, la iglesia como jerarquía participó muy poco, se vio muy poco presionando públicamente. La presión era de una élite muy conservadora y muy católica, no exactamente de la jerarquía de los arzobispos o cardenales. Entonces, de alguna forma eso sirve como contrapeso a un cambio social que se verifique en leyes más liberales, como es el caso del aborto o del matrimonio igualitario, que es otro proyecto que se ha tenido. Pero si tú lo piensas, en Chile todos los temas que tenían que ver con autonomía ciudadana, con sexualidad, fueron retrasados durante décadas por la Iglesia, por la presión de la Iglesia, por la presión directa, hasta en los 90 sobre todo, cuando volvió la democracia a Chile, cuando Pinochet dejó el gobierno en el año 90. En marzo del 90. Hay un periodo largo en el que los gobiernos eran, entre comillas, socialdemócratas, sí, pero todos la legislación
sobre discriminación, sobre aborto, sobre divorcio incluso sobre censura cinematográfica, fue resistida frontalmente por la Iglesia. Esa frontalidad ahora ya no existe y yo creo que no va a existir durante un tiempo. Lo que sí existe es el contrapeso de las élites católicas, conservadoras en la política. ¿Cómo le llamaban en Chile los momios en una época? Sí. Sí. Acabo de acordarme. Me acordé por alguna novela de Jorge Edwards, creo. Sí, no, claro. Digamos, el apelativo que surgió en los 70 más fuertemente era momio. Ahora, momio puede ser usado también en forma descriptiva sin violencia cuando está como una descripción familiar, digamos. Pero generalmente decir momio puede sonar muy agresivo, pero claro, corresponde a ese mundo, digamos, a una derecha muy conservadora y muy católica. Oye, pero a juzgar por lo que me estás señalando, diría que se ha ido produciendo un poco por la vía de los hechos una pérdida de gravitación de la Iglesia en lo que es la opinión pública chilena, ¿no? Totalmente. O sea, es impresionante. A mí me impresiona. Yo nunca pensé que iba a pasar algo así. Yo no soy católico, me interesa en el tema por circunstancias, por fenómenos que me interesaban. Pero el desplome de la Iglesia Católica en términos como de confiabilidad, las instituciones en las que los chilenos confiaban, está al fondo de la lista. Es de las instituciones que más rechazo provocan actualmente. Eso cambió en cosa de 10 años. Ha sido un cambio impensado. La adhesión a la Iglesia ha bajado menos del 50%, según la última encuesta, menos del 50% de los chilenos se reconoce como católico actualmente. Una situación insólita para Latinoamérica y para un país que había sido muy conservador, especialmente por un punto que fue que parte de la Iglesia chilena, no toda, parte, durante la dictadura funcionó como refugio para la oposición y para los perseguidos por la dictadura chilena. Entonces tenía un prestigio, un cierto estatus moral frente a la ciudadanía que la recubría de un respeto. La izquierda no se atrevía a contradecir a la Iglesia, básicamente porque parte de esa Iglesia había protegido a la izquierda chilena a través de una institución que se llamó la Vicaría de la Solidaridad. Claro, Vicaría de la Solidaridad que estuvo liderada en un minuto, en su primera etapa, por un sacerdote que también resultó acusado de abuso sexual. Ajá. Entonces el desprestigio ha sido feroz. Ha sido un desprestigio feroz, un cambio radical en el modo de percibir a la Iglesia como institución entre los chilenos. Una situación, bueno, que se verificó durante la visita del Papa. Sí, claro. Fue otra situación que yo jamás pensé que iba a ocurrir algo así. Yo recuerdo cuando vino al Cono Sur Juan Pablo II, en este caso era un Papa latinoamericano, era un Papa argentino que había vivido en Chile, entonces uno hubiera supuesto una mayor cercanía, una persona que sabe perfectamente al país al que va y que además había lanzado muchas señales de ser un sacerdote más cercano, campechano incluso. Pero el resultado de la visita fue un desastre. Bueno, le hicieron meter la pata muy feo al Papa Francisco. Sí, no, la visita terminó de desplomarse cuando una reportera de una radio de Santiago, de la radio Bio Bio, le preguntó directamente sobre el tema de Carabina, sobre si el obispo Barros, un obispo
parte de los sacerdotes que eran del círculo de Fernando Karadima, que es como el ícono de las denuncias de abuso sexual en Chile, si el obispo Barros era un encubridor, no, y él respondió muy enojado que esa eran calumnias. Y la percepción que tenía la opinión pública en Chile era que efectivamente existía la suficiente información para afirmar y sostener que el obispo Barros había encubierto a Karadima. Desde ese minuto, créeme, nunca yo había pensado que iba a haber un rechazo tan transversal a la respuesta que da alguien que era el Papa. Y el rechazo se transformó en un tema que estuvo un mes como en el tope de las preocupaciones de la opinión pública. Sí, que lo obligó inclusive a una disculpa después del Papa, ¿no? Lo obligó a una disculpa, lo obligó a invitar a las víctimas al Vaticano, a conversar con ellas, a darles... o sea, estamos hablando de un líder que tiene que hacer muchísimas cosas y recibir a muchísima gente, a darles un día a cada uno prácticamente. Ese gesto, que fue insólito, ni siquiera con ese gesto logró revertir la situación, porque en paralelo a que estaba pasando eso, en Chile se estaban revelando más denuncias a otros curas, y se reveló que, como te decía al principio, en la diócesis de Rancagua, que es esta zona que queda cerca de Santiago, había una red de encubrimiento, de abuso, de explotación sexual, y el obispo de esa diócesis, Alejandro Goich, era el presidente de la comisión que armó la Iglesia chilena para prevenir el abuso. Entonces, ¿qué teníamos? Justo. Que teníamos, por un lado, el canciller del Arzobispado de Santiago, que recibía las denuncias acusados de abuso y violación, y el presidente de la Comisión de Prevención del Abuso acusado de encubrir. Imagínate. Ahora, te digo que, salvando las proporciones, el caso de Pensilvania y el caso de Chile discurren en paralelo, ¿eh? Sí, claramente. Yo creo, o estoy seguro, de que este es un asunto global, y que depende mucho de cómo se comporta la justicia ordinaria en cada país, y la opinión pública y el poder que tienen en cada país, en cada sociedad, digamos. Lo que ha pasado en Chile a mí me ha sorprendido, te lo repito, porque Chile es una sociedad que se caracterizaba por ser muy conservadora. Lo que ha pasado en Estados Unidos no tanto, porque si tú te fijas, no puede ser una coincidencia que en Irlanda, que en Australia, que en Estados Unidos estén ocurriendo lo mismo. Son países donde existe, bueno, en Australia y en Estados Unidos no son mayoría los católicos, pero hay un fuerte componente católico en ciertas comunidades, en ciertos estados, en ciertas... Y además, pero la investigación lo que hace el periodismo y lo que hacen los contrapesos de poderes hace posible que estas denuncias ocurran y que entre la justicia ordinaria a investigar. Yo creo que en Argentina tienen también muchísimos casos. Sí, por cierto. En Argentina lo que ha pasado es que se aplacó porque el Papa es argentino. Ajá. Entonces, de alguna forma eso funciona como un dique. Pero y en otros países por razones que, por ejemplo, en Colombia vienen saliendo de un periodo larguísimo de violencia, con muchas preocupaciones que son mucho, o no sé si mucho más graves, pero que están mucho más presentes que la investigación de abuso sexual de la Iglesia. Entonces, hay países donde se matizan preocupaciones locales, pero yo no creo que sea muy distinto en Latinoamérica lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Argentina o lo que ha pasado en Perú.
es la reacción de la justicia y de la opinión pública, de la sociedad y del periodismo lo que matiza, digamos. Pero yo creo que definitivamente esto se transformó como en una tendencia global sobre la sospecha sobre la institución que representa la Iglesia Católica. Tu próximo libro, Rebaño, está por salir ya, ¿no? Está por salir en octubre. Es un libro sobre los abusos y el encubrimiento que sigue una historia como hilo conductor, que es una historia de un sacerdote salesiano chileno que se suicidó después de haber sido acusado de abuso y de ser sospechoso por la desaparición de un joven en Punta Arenas, el extremo sur de Chile, que es cerca de Río Gallego, por el lado de sí, sí. Es un libro que a través de ese hilo conductor repasa, digamos, lo que han sido las últimas décadas y cómo ha cambiado el panorama a partir de las denuncias de abuso, que empiezan en Chile a ser más públicas, las más importantes del año 2002, con 2 casos emblemáticos, y después ya el caso Carabina, que estalla en 2010, que fue muy significativo porque afectó a una iglesia muy importante para la élite chilena. Sí, sí. Funda un punto, un clave, que fue como poner una granada en el corazón de la clase alta católica chilena. Y esto remeció completamente. Yo creo que si no fuera por ese caso, esto no estaría pasando. Bueno, esperamos leerlo pronto. Entonces, Oscar Contardo, gracias por habernos actualizado sobre esta cuestión. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias, un abrazo.